En 1993, el Dr. John Gottman, investigador de la Universidad de Washington, estaba realizando un trabajo que marcaría un antes y un después en la comprensión de las relaciones humanas. Su hallazgo inicial fue sorprendente. Había desarrollado un método capaz de predecir con un 94% de precisión si una pareja terminaría divorciándose, basándose únicamente en la manera en que se hablaban entre sí durante apenas 15 minutos de conversación. Lo que parecía casi magia era, en realidad, ciencia aplicada al lenguaje, al tono, a los microgestos y a la carga emocional que se transmite incluso sin darnos cuenta. Sin embargo, lo más revolucionario no fue esa capacidad predictiva, sino lo que descubrió mientras analizaba miles de horas de interacción íntima entre parejas. En medio de esos estudios se dio cuenta de que existía un patrón muy concreto en la forma de comunicarse que no solo fortalecía los vínculos de la relación, sino que además lograba activar los centros de placer en el cerebro femenino. No se trataba de frases románticas complicadas ni de cumplidos superficiales, tampoco de discursos elaborados o técnicas de seducción ensayadas. Era algo mucho más simple, algo que muchos hombres pasaban por alto sin imaginar el poder que tenía. Cuando una mujer lo experimentaba, su cerebro liberaba las mismas sustancias químicas que aparecen durante las primeras fases del enamoramiento profundo. Este hallazgo se volvió todavía más sólido cuando Gottman cruzó sus datos con las investigaciones en neurociencia del amor realizadas por la doctora Ellen Fisher en la Universidad de Rutgers. Allí encontró la explicación biológica que daba sentido a sus observaciones. Lo que había identificado era un patrón comunicativo capaz de activar de forma simultánea la dopamina, la oxitocina y la serotonina, tres neurotransmisores directamente relacionados con el placer, el vínculo y el bienestar. Ese patrón no manipulaba ni forzaba una atracción artificial, sino que creaba las condiciones para que la conexión auténtica surgiera naturalmente, respaldada por la propia química del cerebro humano. En otras palabras, Gottman documentó que existía una forma muy específica de hablar que tenía el poder de transformar una charla ordinaria en un momento de auténtica conexión emocional y biológica. Lo fascinante de su descubrimiento es que las mujeres no responden de manera especial a hombres que saben decir las palabras correctas, sino a aquellos que logran generar el estado emocional adecuado. No es el discurso, es la experiencia emocional que se transmite a través de las palabras, del tono y de la actitud. La investigación de Gottman, a lo largo de más de 4 décadas, lo convirtió en el científico más respetado en el campo de la psicología de las relaciones. Conocido como el Einstein del amor, analizó a más de 3.000 parejas en su famoso laboratorio del amor en Seattle, y sus métodos siguen siendo referencia en todo el mundo. Pero lo que más llamó la atención no fueron tanto sus estudios sobre las parejas consolidadas, sino su hallazgo sobre ese momento casi invisible en el que dos personas pasan de ser simples desconocidos a sentir una atracción química y emocional real. Como él mismo explicó en entrevistas posteriores, lo que genera atracción genuina no es tanto lo que dices, sino la forma en que hace sentir a la otra persona respecto de sí misma cuando está contigo. Esa observación conecta directamente con los descubrimientos de Ellen Fisher. Ella demostró que en el amor intervienen 3 sistemas cerebrales: el de la lujuria, regulado por testosterona y estrógeno; el del romance, controlado por la dopamina y la norepinefrina; y el del apego, en el que influyen la oxitocina y la vasopresina. Cada uno genera experiencias diferentes: deseo físico, obsesión romántica y vínculo profundo. Lo increíble del patrón que Gottman identificó es que podía activar los 3 sistemas al mismo tiempo, provocando lo que él llamó conexión de espectro completo. El patrón se compone de varios elementos. El primero es la curiosidad genuina hacia el mundo interno de la otra persona. No basta con preguntar superficialmente por la profesión o los pasatiempos, sino interesarse por cómo experimenta la vida emocionalmente. Preguntas como ¿qué te hace sentir más viva últimamente?, obligan a la otra persona a mirar dentro de sí y compartir desde la autenticidad. Esa simple apertura activa la oxitocina, el neurotransmisor del vínculo. El segundo elemento es la validación de su experiencia emocional. Gottman lo llamó sintonización emocional. Reconocer y aceptar lo que la otra persona siente sin intentar juzgar ni corregir. Frases como «eso suena como que realmente te importa» tienen un efecto poderoso porque liberan dopamina, que está asociada con la recompensa y el placer. Cuando una mujer percibe que sus emociones son comprendidas y respetadas, se siente segura para ser auténtica. El tercer elemento es la vulnerabilidad calibrada. Compartir aspectos propios de manera equilibrada, sin dramatizar ni sobreexponer, genera reciprocidad y confianza. Por ejemplo, decir «a veces valoro más los momentos simples que las grandes celebraciones» transmite apertura sin cargar a la otra persona con historias excesivamente personales.
Esa clase de vulnerabilidad activa tanto la oxitocina como la dopamina, fortaleciendo el lazo y generando placer. El cuarto elemento es la presencia completa. Estar en el momento, sin distracciones ni agendas ocultas, es algo que sorprendentemente pocos hombres logran. La mayoría, incluso sin notarlo, deja entrever que busca impresionar, acelerar la interacción o dirigirla hacia un resultado. Pero cuando alguien se muestra realmente presente, sin prisa y con atención plena, esa autenticidad activa el sistema de apego. La mujer percibe que está siendo valorada como persona, no como medio para un fin. El quinto y último elemento es la apreciación específica. No se trata de dar cumplidos genéricos como eres guapa, sino de reconocer aspectos únicos de la personalidad o de la manera de pensar de la otra persona. Como me gusta cómo eliges bien tus palabras, se nota que piensas antes de hablar. Ese tipo de observaciones activan dopamina, serotonina y oxitocina, creando una mezcla de bienestar, placer y confianza. Los estudios de neuroimagen liderados por Fisher demostraron que, cuando las mujeres reciben este patrón de comunicación, se registran cambios claros en la actividad cerebral, aumento de dopamina en los centros de recompensa, liberación de oxitocina que fortalece la confianza, reducción de cortisol que disminuye el estrés y elevación de serotonina que mejora el estado de ánimo. La diferencia con las técnicas de seducción comunes es que este patrón no intenta impresionar ni manipular, sino que crea un espacio para la conexión auténtica. Como decía el propio Gottman, la atracción real no es algo que se hace a alguien, es algo que emerge entre dos personas cuando se dan las condiciones adecuadas. En la práctica, este tipo de comunicación transforma completamente las conversaciones. Mientras que una charla típica puede quedarse en lo superficial, una conversación con estos elementos lleva a la otra persona a conectar desde un nivel emocional más profundo. En lugar de humor forzado o cumplidos vacíos, surgen validaciones auténticas, curiosidad real y vulnerabilidad compartida. El resultado es que la otra persona no solo responde racionalmente, sino que su sistema límbico se activa, generando emociones y vínculos que dejan huella. Curiosamente, este enfoque se conecta con la sabiduría de los filósofos estoicos. Epicteto ya señalaba que no son las cosas en sí las que nos afectan, sino los juicios que hacemos sobre ellas. En el contexto de la comunicación, no son las palabras sueltas lo que importa, sino el estado emocional que transmites a través de ellas. Marco Aurelio insistía en enfocarse en lo que uno puede controlar: nuestra presencia, autenticidad y atención. Y también advertía sobre la importancia de tratar a cada persona como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Esa es precisamente la base de este patrón: respeto, autenticidad y dignidad. El testimonio de personas que han aplicado estos principios es revelador. Un ejemplo es David, quien durante años intentó conquistar mujeres con frases ensayadas y cumplidos elaborados, sin resultados consistentes. Cuando aprendió a comunicarse siguiendo el patrón de Gottman, experimentó un cambio profundo. Descubrió que ya no necesitaba pensar en qué decir para impresionar, sino simplemente estar presente, curioso y auténtico. Las conversaciones comenzaron a fluir con naturalidad y las mujeres se relajaban a su lado. Meses después, inició una relación seria con una mujer que valoró su autenticidad por encima de cualquier palabra concreta. En definitiva, este patrón de comunicación no es un truco ni una técnica para seducir. Es una manera de relacionarse que honra la humanidad completa de las dos personas involucradas. Su verdadero poder radica en que, al practicarlo, uno no solo mejora sus relaciones románticas, sino que se convierte en alguien con quien los demás se sienten seguros y libres de ser auténticos. Como recordaba Marco Aurelio, lo que somos comunica más que lo que decimos. Al aplicar esta forma de hablar, no intentas impresionar, sino conectar desde lo real. Y cuando la conexión es genuina, la química, la emoción y el vínculo surgen de manera natural.